Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestros videos en su programa streaming a través del canal de YouTube llamado La Biblia Dice? Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y vamos a tocar un tema especial en el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el deber ser y la realidad. ¿Cuál es el deber ser de nosotros? Pero ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos? Porque nosotros tenemos una ética, una moral, tenemos la palabra de Dios, tenemos principios y tenemos que actuar según el deber que tenemos como cristianos. Pero realmente la realidad es otra. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice en Juan 4, 23 al 24, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, todos sabemos que la adoración no es solamente el acto donde se canta música suave, música con letra hacia exaltar el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando decimos santo, 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 es decir, adoramos a Dios por lo que Él es, por su naturaleza santa y divina. Eso no es solamente la adoración. En ese momento no existían grupos de alabanza. Cuando Jesús hizo esta proclamación, Él lo estaba diciendo porque habían personas extranjeras que estaban teniendo más fe, samaritanos, romanos, griegos y personas fuera del pueblo de Dios que estaban teniendo más fe en Jesús, que creían más en sus enseñanzas, así como el centurión que le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilló de la fe de una persona extranjera. O sea, Jesús venía, era por los judíos, pero los extranjeros fueron los que aprovecharon, fueron los que aceptaron el mensaje humildemente y de corazón. Mas los que debían recibir el mensaje lo rechazaron. Entonces aquí podemos encontrar claramente la diferencia entre el deber ser y la realidad. ¿Cuál era la realidad que estaba diciendo Jesús aquí? Jesús estaba diciendo que la realidad era que no existía en ese tiempo adoradores. No habían adoradores en ese tiempo, pero Jesús, en forma de profecía, proclamaba que los verdaderos adoradores vendrían después y que ellos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque la naturaleza de Dios es espiritual. Entonces necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios para poder adorarlo. Entonces esa era la realidad que Jesús estaba mencionando en ese momento. ¿Cuál era el deber ser? El deber ser era que todos los judíos que estaban en ese momento viendo y escuchando las enseñanzas de Jesús adoraran al Padre, glorificaran a Dios, exaltaran a Dios, así como cuando Jesús entró en la entrada triunfal en Jerusalén, sentado sobre el burrito. Así tenían que estar todo el tiempo adorando a Dios y proclamando al Señor, porque ese era el deber ser de ellos, porque quien estaba allí en ese momento, quien estaba ahí visitándolos, era el Hijo de Dios que había sido mandado del cielo a la tierra.
y él esperaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. No solo en el canto, en el tocar los instrumentos, porque en ese tiempo, pues hoy sí habían instrumentos, pero se tocaban era dentro del templo de Jerusalén y no por fuera ni en otras congregaciones, no solamente en el templo. Los levitas encargados del servicio de la administración de la música estaban ahí. Pero Jesús estaba hablando de adoradores, de aquellas personas que testificaban que Jesús era el Mesías y que proclamaban el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todas las personas que estaban alrededor de ellos. Y no solo eso, sino que los que creían también en él, Jesús los tomaba como adoradores. Jesús decía: esta samaritana cree en mí, esta samaritana es una adoradora, y de cierto os digo que vendrán adoradores como ella, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el centurión, es como Jesús diciendo, el centurión también es un adorador, porque él con fe creyó que con solamente la palabra podía su siervo ser sanado. Entonces vemos cómo Jesús nos muestra una realidad que podemos estar viviendo en estos tiempos también, donde muchas personas tienen contacto con la iglesia. Yo hablaba con un muchacho y que estaba reparando un foco en una casa donde yo estaba, y él me decía: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Entonces yo le preguntaba: ¿tú vas a la iglesia, pero estás comprometido con las cosas de Dios? O sea, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios o solamente asistes a la iglesia? Solamente te sientas en una banca para escuchar la palabra de Dios, pero sigues tu vida común y corriente como la vienes viviendo sin un cambio. Él me dijo: no, yo le voy a decir la verdad, sinceramente yo voy a la iglesia, pero no vivo el evangelio. Entonces, esa es otra realidad. Esa es otra realidad que nosotros encontramos en nuestras iglesias. En cualquier iglesia, de cualquier denominación, en cualquier iglesia, encontramos esa realidad. Encontramos personas que asisten a la iglesia, pero que la iglesia no la asiste a ellos. Personas que están en la casa de Dios, mas no buscan al Dios de la casa. Personas que van a la iglesia de manera religiosa. Van los domingos, no se pierden los ayunos, se congregan, diezman, ofrendan, pero no quieren vivir el evangelio. Esa es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos posmodernos, donde lo importante es ir a la iglesia. No hay un cambio de vida en nuestros corazones. No nos exigen cambio de vida. Y permiten el liderazgo sin haber cambio de vida. Entonces se vive un evangelio light, un evangelio donde el cambio de vida no es lo importante, sino lo importante es asistir a la iglesia. Cuando, si yo asisto a la iglesia, el resultado de asistir a la iglesia debe ser el cambio de mi vida a una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, la realidad que estamos viviendo es bastante terrible. La realidad es que las iglesias están llenas de personas y nos preocupamos cuando no llegan muchas personas a la iglesia. Nos preocupamos cuando se genera un ayuno y no llega mucho personal al ayuno. Nos preocupamos cuando es el culto del domingo y muchas personas no asisten al culto del domingo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que aunque esas personas vayan a la iglesia, eso no quiere decir, y aunque la iglesia esté llena, eso no quiere decir que esas personas están viviendo el evangelio de Jesucristo. Muchas personas están ahí porque el papá lo llevó, porque la mamá lo llevó, porque el esposo lo llevó, porque el compañero lo llevó, porque lo llevó un amigo, pero no hay un cambio de vida. Y
Si nos ponemos a analizar la realidad de la iglesia, y si nos ponemos a sacar, a escoger realmente, si un pastor se pusiera en esa labor de, bueno, voy a colocarme en la labor de escoger cuáles son los hermanos consagrados de la iglesia, con los que puedo contar en una iglesia de 100 miembros, de 200 miembros, y te puedo asegurar que los que va a escoger no pasan de 15 a 20 personas. ¿Por qué? Porque la realidad de la iglesia es que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que asisten a la iglesia, pocos son los que se comprometen con Dios y su palabra. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, la realidad está por encima del deber ser y no debería ser así. Por ejemplo, vamos a dar varios ejemplos. En estos tiempos postmodernos, me preguntaba una hermana de un concilio, me preguntaba que por qué a ella no la dejaban predicar en su iglesia, que por qué le decían que la mujer tenía que callar en la congregación, conforme a lo que dice el texto de Pablo, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, es que la Biblia desde el principio de la palabra nos viene enseñando como una especie de patriarcado, a tal punto que cuando nos enseña la genealogía, nos dice Abraham engendró a Isaac, pero no nos menciona la esposa de Abraham. Nos dicen Isaac engendró a Jacob, pero no nos menciona la esposa de Isaac. Y nos dice que Jacob engendró a las 12 tribus de Israel, pero no nos menciona a las esposas que tuvo Jacob para formar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que el modelo de Dios en su inicio pone al hombre como el que gobierna. O sea, el propósito de Dios era que el hombre gobernara su iglesia, gobernara su palabra, o sea, fuera su representante. El propósito de Dios era que el hombre fuera el representante en la obra de Dios. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo postmoderno? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la realidad? La realidad es, yo le decía a la hermana, la realidad es que el hombre no ha asumido su responsabilidad, o no hemos asumido nuestra responsabilidad como gobernantes de la iglesia, como personas que Dios nos ha dado esa labor de gobernar la iglesia, de dirigir la iglesia, de ser el que predica, de ser el que lidera los grupos de evangelización, de ser el que está allí en cada uno de los liderazgos de la iglesia. Entonces, como no estamos haciendo la labor, como nos estamos quedando en nuestras casas, como no estamos no estamos disponibles para la obra de Dios, pero la mujer sí, entonces la realidad es que Dios está levantando pastoras, predicadoras y presidentas de concilio. Pero en otro tiempo eran hombres los que tenían esos puestos de privilegio. Pero como el hombre no hemos asumido nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como personas que Dios nos ha dado la responsabilidad de gobernar la obra de Dios, entonces Dios está usando a la mujer. Porque acuérdense que cuando Jesús iba entrando en el templo de Jerusalén, y iba entrando con el burrito, entonces los escribas, los fariseos y los romanos y todos los que estaban ahí, bueno, dile a tus seguidores que se callen. Jesús dijo, si ellos se callan, entonces las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir eso? No solamente en ese punto donde iba entrando Jesús, también quiere decir que si Dios establece que el hombre sea el que gobierne la iglesia, el que predique la palabra, el que sea el que esté al frente de los liderazgos, pero el hombre se calla, el hombre no lo quiere hacer, entonces las piedras hablarán. Entonces la mujer será la que estará en cabeza y no el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha evadido o hemos evadido nuestras responsabilidades. Eso pasa mucho en los hogares también. Entonces, ¿cuál
es la realidad. La realidad es que hoy en día hay más pastoras y predicadoras que predicadores y que pastores. Hoy en día tenemos concilios que en otros tiempos no era posible que una mujer llegara a ser la presidenta del concilio. Hoy en día tenemos presidentas de concilio mujeres. Entonces ve cómo va cambiando la realidad, porque el deber ser sería que fuera el hombre, pero como el hombre no ha asumido su responsabilidad, no hemos asumido nuestra responsabilidad, entonces la mujer se está quedando con los cargos de privilegio. Lo mismo pasa en el hogar. ¿Qué sería el deber ser? El deber ser sería que el hombre es el que provee para su familia, es decir, el hombre es que sale a trabajar, busca dinero, trae para su hogar y sostiene el hogar. La mujer, ¿cuál sería el deber ser? La mujer también puede trabajar, ¿cierto? Pero la mujer es la que organiza el hogar, la que está en el hogar pendiente, criando a los hijos. Esa es la familia tradicional que menciona la Biblia. Pero ¿cuál es la realidad alterna en el día de hoy? Actualizándonos en esta realidad, es que el hombre es el que se queda en la casa, lavando, planchando, cocinando, atendiendo a los hijos, y la mujer es la que está trabajando. La mujer es la que está sosteniendo el hogar. Se han cambiado los papeles. O sea, la realidad está tumbando el deber ser. El deber ser es que el hombre sea el que provea para su familia. Pero la realidad es que la mujer es la que sale a trabajar, es la mujer la que está sosteniendo el hogar. Entonces el hombre está quedando como desplazado ahí, desplazada, al punto que ya la mujer se vale de eso para humillarlo, para decirle, tú eres un mantenido, tú eres esto, tú eres aquello, porque el hombre ha perdido su respeto porque no está proveyendo para su hogar el dinero para el sustento de su familia. Entonces, si nos ponemos a mencionar una cantidad de realidades que están por encima del deber ser, aquí nos vamos a durar todo un video de 4 o 5 horas, porque realmente este tema tiene mucha tela por cortar. Por ejemplo, le voy a dar ejemplos sencillos. ¿Cuál es el deber ser? Que si el pastor de una iglesia o el líder de una iglesia o el sacerdote de una iglesia proclama un ayuno, un día específico, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es que todos los que puedan, que no estén trabajando, que tengan el dinero, que tengan la disponibilidad, que puedan lleguen a ese día de ayuno. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los que van son pocos, y hay muchos que pueden ir, están disponibles y tienen el dinero y tienen toda la capacidad y todo, y no van. O sea, esos son ejemplos de cómo la realidad supera el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? De que una jovencita espere hasta casarse para tener relaciones. Ya, espera hasta casarse, como dice la Biblia, virgen hasta el matrimonio. Ese es el deber ser, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que proclama la palabra de Dios, que la mujer se mantenga pura, virgen, sin mancha, y el hombre también. Y cuando se casen, entonces después que se casen, bueno, sí, cumplan lo que dice el mandato que dice la palabra de Dios en Génesis: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad de hoy en día, ¿cuál es? Es que cuando llegan al matrimonio, ya la mujer ha tenido un recorrido sexual inimaginable. Cuando llega ese hombre al matrimonio, también ha tenido un recorrido sexual sin límite. Entonces, incluso cuando ya son novios, se conocen sexualmente, cuando ya se casan, pues ya no hay ninguna sorpresa, ya no hay nada nuevo que él pueda analizar y observar, porque ya todo ya lo sabe, porque llegaron al matrimonio con esta realidad, la realidad de que llegaron sin estar vírgenes al matrimonio.
Pero el deber ser, no podemos olvidarnos que Dios siempre está enseñándonos el deber ser de las cosas, sino que nosotros acomodamos las cosas para tratar de hacer la realidad como algo que es lo que se debería hacer. Pero no, el deber ser es que llegue virgen al matrimonio, pero la realidad es que está llegando sin virginidad, tanto el hombre como la mujer. El deber ser, cuando ya están casados, ¿cuál es? Que ese matrimonio dure para siempre, hasta que la muerte los separe, como dice el pastor, el sacerdote, hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que se casan y al año ya se están divorciando. ¿Dios quiere o aprueba el divorcio? Jamás. Dios no está de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos muchas personas en nuestras iglesias que se han divorciado, que se han separado. ¿Sí? Pero ese no es lo que quiere Dios. Ese no es el deber. Ese no es el deber ser, lo que Dios proclama en su palabra. Otro punto, por ejemplo, el deber ser es que nosotros debemos diezmar. Debemos diezmarle al pastor a donde nos congregamos. Si yo me congrego y el pastor es sordo, yo tengo que diezmar donde el pastor sordo. Si me congrego un pastor oyente, debo diezmar a donde está el pastor oyente. Si me congrego en la iglesia tradicional, pues debo dar la limosna, debo dar el diezmo. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no lo damos. Esa es la realidad, no lo damos. Pero después exigimos, ay, ¿por qué está tan fea la iglesia? ¿Por qué no la barre? ¿Por qué no hay aire acondicionado? ¿Por qué no hay abanico? Entonces nos dicen también, pero ¿por qué tú no diezmas? Entonces, ¿por qué? Porque es la realidad. La realidad que está superando el deber ser. El deber ser. Entonces, nuestra sociedad se está olvidando de los deberes que deben ser primordiales en nuestras vidas y están aceptando la realidad como el deber ser. Por ejemplo, viene un cantante y se viste de mujer. El deber ser es que el hombre se vista como hombre y la mujer se vista como mujer. Entonces, la sociedad está aceptando que el hombre se vista como mujer. Pero ese no es el deber ser. El deber ser es que el hombre se vista como hombre y la mujer se vista como mujer. Los adolescentes en los colegios, el deber ser de un adolescente, de un joven, de un niño, es que respete a sus profesores, es que respete a sus padres. El respeto debe estar por encima de todo. Ese es el deber ser. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. Es un mandamiento con promesa. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los jóvenes, los niños, los adolescentes son irrespetuosos. No respetan a los padres, no respetan a los familiares, no respetan a los profesores. Los profesores ya se quedan sin voz. Mira, niño, bájate de ahí, mira, no salgas, mira, no hagas esto. Porque no hay respeto. No hay respeto en el hogar. No quieren respetar a papá, a mamá. Si el papá le dice algo, le salen con grosería, le alzan la voz, son altaneros. Esa es la realidad que estamos viendo. Estamos viendo cómo los hijos se levantan contra los padres, como dice la palabra de Dios, y los golpean. Tiene que venir la policía porque el muchacho quemó la moto de la mamá, porque el muchacho golpeó a la mamá, porque el muchacho que iba a quemar la casa de la mamá, porque el muchacho estaba destruyendo el televisor a la mamá. O sea, el irrespeto, la realidad está superando el deber ser. Pero en este día de video, streaming del canal de YouTube, la Biblia dice con su hermano y amigo David Ramos, en este día yo quiero que ustedes entiendan que el Dios quiere que vivamos conforme al deber ser de su palabra, no a la realidad. O sea, que no aceptemos la realidad como algo que es
por derecho. No aceptemos la realidad de las cosas como que, no, sí, hoy en día las jovencitas a tal edad ya tienen que estar embarazadas. No, yo no voy a aceptar esa realidad. Yo voy a aceptar es que la palabra de Dios dice que esa jovencita debe llegar virgen al matrimonio y yo voy a orar para que eso suceda. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que destruir realidades que están afectando el deber ser y tenemos que ponernos firmes a que las personas y a que nosotros mismos tratemos de obedecer el deber ser de las cosas y no aceptemos la realidad como el derecho. Por ejemplo, el deber ser, que usted va en su carro, ¿cierto? Llega al semáforo, está el semáforo en rojo, el deber ser es que usted se detenga. ¿Cuál es la realidad? Que se atraviesan, se pasan el semáforo en rojo. Entonces después vienen los accidentes. Pero, ¿cuál es el deber? El deber suyo es detenerse. Si ahí dice, está en rojo, quiere decir que debe detener el vehículo, que detenga el vehículo. Apliquemos a nuestra vida diaria el deber ser de las cosas y nos irá bien. Apliquemos los mandamientos. Si la Biblia dice que no robará, no, pero es que la realidad es que todo el mundo se roba algo. Todo el mundo roba, así sea la comida. No, yo no acepto esa realidad. Yo acepto es el deber ser. La Biblia dice no robará y yo no debo robar. Y debo enseñar a mis hijos a que no roben. Ese es el deber ser. Vamos a ver algunos textos que hablan del deber como cristiano. Dice, de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Ve? Como nos dice la palabra de Dios. De mi boca no debe salir sino pura bendición. Ese es el deber ser. Pero ¿cuál es la realidad? Sale la bendición, pero sale también la vulgaridad, la grosería. Entonces, aquí dice, eso es en Santiago 3:10. En Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Nosotros debemos ser como Jesús, actuar como Jesús. Por eso cuando nos pasa alguna situación, debemos pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces ese sería el deber ser de nosotros como cristianos. Pero ¿cuál es la realidad? Nos pasa algo, nos sacan la piedra, sacamos el viejo hombre, empezamos a decir grosería, de nuestra boca sale maldición y debería salir bendición. Entonces empezamos a vivir una realidad que no es la que Dios quiere. Dios quiere es que hagamos las cosas como debe ser, en derecho, como debe ser. Aquí dice, en Lucas 3:11 dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Le contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Él le contestó a Juan. Entonces, el ser generoso, el ayudar a los demás, ese sería el deber ser. Pero ¿cuál es la realidad? Que nada más, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, último yo, todo yo. Y lo demás, que Dios los ayude. Entonces no, Dios nos manda a que debemos ser generosos. Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Es decir, nosotros, el nuevo mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya en otro video yo les he explicado prójimo, la persona más cerca que tenemos, el vecino, cualquier persona que tenemos a nuestro lado. Debemos practicar el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Ese es el deber ser. Pero ¿cuál es la realidad? Si mi vecino me dice algo, yo le contesto con 3 piedras en la mano y se formó. No. Nosotros debemos aplicar el amor a Dios y a nuestro prójimo. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Es decir, si yo soy vegano, vegetariano, si yo soy, me gusta la carne, me gusta el pollo, qué sé yo, no debo despreciar al que no hace ese tipo de dieta. Ese es el deber ser. Debemos vivir en armonía, en compartiendo los unos a los otros, tratando de cumplir la palabra. Yo recuerdo el misionero Robert Edwards, que ya debe estar en los cielos compartiendo con el Señor y con todos los que han partido con el Señor.
Yo siempre le preguntaba, cuando estábamos en la obra misionera, siempre le preguntaba acerca de las cosas que yo veía. Yo veía una situación y yo le preguntaba, hermano Edward, ¿qué pasa ahí? Entonces él me decía, siempre su respuesta era así: ¿qué dice la Biblia? Entonces yo le decía, bueno, la Biblia dice esto. Entonces él me dijo, o él me decía, lo que dice la Biblia, así es. Es decir, nuestro lenguaje, el deber ser de nuestro lenguaje, de nuestra vida diaria, debe ser que todo lo filtremos por medio de la palabra de Dios. Y así debe ser. Pero la realidad es que queremos meter otros conocimientos filosóficos, psicológicos y de la vida diaria y proverbios, y no la palabra de Dios, que es el consejo verdadero. Entonces, como conclusión, hermanos, no vivamos aceptando que la realidad es nuestro deber ser. No, vivamos con derecho el deber ser de la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios, practicando la vida cristiana, no solamente asistiendo a una iglesia por asistir, sino que toda nuestra vida sea una vida verdadera de cristiano. Hasta un nuevo programa, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.